existencial, corro al encuentro de tu cuerpo. Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más brutal. Hoy fui tentado por tus besos. Un trago de tu manantial, el templo vive en el altar y en tu mirada, mi maestro. Un torbellino en espiral, danza que invita. Muy buenas, ¿cómo están todos? Comenzando una hermosa mañana acá en mi ciudad, en el planeta Tierra y en el planeta Pepe. ¿Cómo están, gente? Espero que bien. Vamos a hacer hoy una mañanita más hermosa. Vamos a ver si podemos seguir esta escuelita que vengo armando video a video para que vayan los que saben, los que no saben y obviamente sumando de a poquito conocimientos para poder en el tiempo, ¿no?, llegar a los objetivos, que es obviamente poder operar, entender el mercado, ser rentables y obviamente utilizar el santo grial que de a poquito se los voy a ir enseñando. Ustedes ya saben cuál es, en un principio se los dije, es la psicología y obviamente la buena gestión. Después acompaña todo el estudio, toda la práctica, pero recuerden que el 80%, gente, el 80% de la rentabilidad, de que una persona sea rentable en este mundo, yo te puedo asegurar, no sé si el 90%, mirá, es la psicología y una buena gestión para que vos puedas tener en el tiempo la estabilidad económica para poder ser sustentable, ¿no? Que podés mantenerte en el tiempo y de poder vivir de lo que te gusta del trading, ¿no? En este caso, de lo que estamos viendo. Así que bueno, vamos a seguir el video anterior, gente. Estuvimos hablando un poquito de lo que eran las divergencias, muy por arriba, en una horita que hicimos. Estuvo interesante, obviamente son muchas cosas, muchos puntos. Uno trata de resumirlos y a la vez trata de buscar la forma de que los que no entienden traten de entenderlo y los que saben obviamente no se torne aburrido, ¿no? Igualmente, seguramente hay conceptos que se les va a ir sumando, otros que no los conocen. Y bueno, cualquier cosita me preguntan acá en el vivo o lo que sea. Hoy vamos a ver, el tema de hoy va a ser lo contrario a lo que eran las divergencias, las convergencias. Y dentro de las convergencias, nosotros nos vamos a encontrar con las divergencias, ¿sí? Porque son grupos. Imagínense, dentro de las convergencias, ustedes van a encontrar distintos tipos de patrones o zonas que mientras más hay, más posibilidades tenés de que la operación sea positiva, ¿sí? Vamos a ver algunos por arriba, obviamente hoy también, después podemos extenderlo en el tiempo con otros videos, pero para que tengan un concepto en general que son las convergencias, ¿sí? Ya la palabra misma lo dice, converge, quiere decir que es cuando un par de zonas, ¿no? Un par de zonas van al mismo lugar, ¿sí? Van a un punto, en lugar donde quizás vos ahí ves una posibilidad de compra o una posibilidad de venta, y si tu gestión de riesgo, tu psicología y tu estrategia se suman con estos puntos, obviamente que la entrada es mucho más saludable, ¿no? A lo que voy, saludable en el sentido de que estás más seguro y tenés más posibilidades estadísticamente de que la operación sea profit, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer, primero vamos a dar algunos puntitos, se los voy a ir marcando
Vamos a arrancar con lo más básico, ¿no? Que son los highs y los lows, que serían lo que son los soportes y resistencias, se marcan por medio de los extremos que ya sean alcistas o extremos bajistas, así que serían los límites de dónde llega el precio. Mientras más veces se repite, ¿sí?, más puntos a favor tenés, porque si estás por hacer una operación, por ejemplo, vamos a ver acá, ¿no? Primero les voy a poner, los títulos son varios, vamos a ir explicando uno por uno rapidito, un concepto en general, ¿sí? Así que primero voy a poner el texto, a ver acá si podemos, un segundito. Ahí está, bien. Ahora vamos a poner un poquito un blanco más chiquito, esta vez se puede ajustar ahí un poquito. Que lo tenía anotadito. Bien, ahí, y le voy a poner un blanco bien fuerte como para ver si podemos jugar con un blanquito. Ahí está, ay, me gustó más. Bien, highs, lows con más de 2 toques. ¿Qué sería eso? Es lo que les decía recién. Nosotros sabemos que el precio se mueve. A ver si encuentro acá las zonas. Un segundito ahí. Pude dar. A ver si me funciona esta. Nosotros sabemos que el precio corre, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Obviamente. Haciendo consolidaciones. Estas zonas, ¿no?, las que vemos extremas por encima y por debajo, son las zonas que les digo interesantes. Que, por ejemplo, acá tenés la zona 1, acá también tenés otra zona, acá también otra, que obviamente el nombre lo dice, ¿no? Por encima serían los altos, los highs, que pueden ser los cuerpos y las mechas, y los low por debajo, ¿no? Bien, vos lo que tenés que hacer cuando estás por hacer una operación, supongamos acá estamos en velas diarias, puede ser velas de 1 minuto, de 15 minutos, de 1 hora, ¿sí? En este caso les doy el ejemplo con diario, pero para que tengan una idea, ¿bien? Cuando vos vas al pasado, que el pasado sería este que está acá, y obviamente mucho más atrás también, ¿no? Acá estamos viendo alguna pequeña zona, miren acá, ven, acá hay pasados también, ¿ven? Bueno, entonces vos, ¿qué haces? Te vas al pasado, ¿bien? Buscamos, a ver si podemos ajustar esto un poquito. Te vas al pasado y empezás a marcar zonas, ¿sí? Las zonas, miren, voy a poner gráfica de líneas, ¿sí? Como para hacer el primer punto de highs y lows. Ya saben que los highs son los que están por encima, ¿no? Y los lows son los que van por debajo. Viceversa sería si va en una tendencia bajista, ¿no? Van a haber bajos más bajos y altos más bajos, o altos más altos y bajos más altos, según cómo vaya la tendencia. También puede ser una consolidación. Pero bueno, lo que tenemos que ver es que el precio está acá, ¿ven? Ahí. Si vos vas con una línea hacia el pasado, empezamos a marcar zonas y supongamos que estas zonas, ¿no? Por ejemplo, acá está cerca una zona, acá hay otra zona, acá hay varias zonas, acá arriba hay otras, ¿sí? Bueno, todas esas zonas son puntos de soportes o resistencias, se les llama POC también, los famosos POC, que a vos te van a servir para que en un futuro, cuando el precio va subiendo, suponete que vas a operar una venta, cuando llega a esta zona, vos sabés que puede ser una zona interesante para ir en venta, ¿sí? Lo mismo si viene de arriba, ¿sí? Ahora, ese es uno de los puntos, ¿no? Hay muchos más, pero vos siempre, no porque haya puntos, tenés que buscar sí o sí una posición, es decir, bueno, hay 3 puntos, 3 toques, se les llaman toques, ya es probable, ¿no?, que vaya a suceder, pero tampoco quiere decir que porque encuentres toques en el pasado tengas que buscar compras o ventas. Vos siempre tenés que gestionar y seguir las reglas de tu estrategia, ¿sí? A ver ahí. Vamos a borrar acá un poquito esta canción. Bien, lo mismo sería para abajo, pero ¿cómo serían los toques? Vos tampoco te tenés que ir tanto al pasado, son zonas importantes. Dentro de las zonas, acá por ejemplo, acá mismo, si vos vas a la gráfica de velas japonesas, acá hay toques interesantes. Vos por ejemplo acá podés marcar, miren, bajos, ¿sí? Miren acá cuántos bajos hay. Acá ven. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, varios bajos. El precio puede venir y romperlo, pero es muy probable que el precio acá se apoye y antes de caer haga ¿no?, una tendencia hacia arriba, inclusive para llegar a este próximo alto, ¿no? Es como que vas de zona en zona. Ahora, si rompiese este alto acá, pues supongamos que rompe este alto, ¿sí?, ¿qué te espera? El próximo alto, pero antes de llegar al próximo alto, nosotros vamos a ver en el pasado que hay varios toques acá, ¿ven? Uno, miren ahí, un toque, otro toque,
¿sí? Otro toque, y es probable que el precio, cuando venga, supongamos que viene, dispara, antes de romper hacia arriba, va a ser seguramente algún retroceso con altos y bajos para después seguir. O quizás no, quizás rompe el bajo, hace un pullback y dispara hacia la próxima zona, ¿sí? Que es el otro low que está próximo, ¿sí? Después acá podemos encontrar una forma de, ¿no? Como si fuera un banderín, ¿sí? Pero el banderín también tiene zonas, ¿ven? Esas zonas también pueden ser interesantes para un próximo toque, ¿bien? Entonces vos siempre tenés que chequear en el pasado qué relevante, qué importantes son los toques que podés encontrar, ¿sí? Obviamente que los toques o las zonas que se repiten y se respetan, sobre todo la palabra respetan es interesante, ¿no? Son más fuertes las de las temporalidades grandes que las de las temporalidades chicas, ¿sí? Porque acá estamos viendo velas diarias, pero si vos te vas metiendo dentro, hay otro mundo, ¿sí? Otra fractalidad, donde quizás esta zona que marqué acá arriba, en velas de H1 o de M15, es mucho más fuerte esta zona que la misma temporalidad que estés viendo menor, ¿sí? Así que eso siempre ténganlo en cuenta, ¿bien? Vamos a ir con otro ejemplo, que esto es larguito, a ver si podemos... Ahí, a ver, voy a poner texto de vuelta. Quiero saber la frecuencia. Bien, ahora vamos a ver lo que es los puntos pivot, vamos a explicarlos por arriba. Es un poquito, no es complejo, pero para que tengan una idea. Los puntos pivot también son zonas importantes, son zonas de soportes y resistencia que muchos traders las utilizan. ¿De dónde sale la palabra pivots? Esto sería, ¿no? Lo que serían los altos y los bajos. Supongamos que vamos a hacer acá un dibujito a ver si me sale, ¿no? Agarramos la vela diaria, por ejemplo. Esta es la vela diaria. Supongamos que este es el hermoso rectángulo. Tiene un alto, tiene un bajo, ¿sí? Con las mechas. Y supongamos, este es el alto. Bueno, agarras el alto de la vela anterior, el bajo, ¿sí? Y el cierre. Supongamos que la vela fue alcista, que cerró acá, ¿sí? Y el cierre. Y estos tres, que sería el high, ¿sí? Más el low, más el cierre, ¿sí? El cierre, más el cierre. Eso lo dividís por 3, ¿sí? Eso te va a dar el punto pivot, ¿sí? El PP. Supongamos que acá el punto pivot esté acá, ¿sí? Un punto pivot que te hace el promedio. Bueno, ese punto lo van a encontrar acá. Ustedes hay indicadores de punto pivot. Entonces vos vas a encontrar zonas, pues supongamos que el punto pivot está ahí. Supongamos, ¿no? Entonces vos sabés que si el precio llegase a recorrer hacia arriba, va a chocarse con el punto pivot de la vela diaria o de la vela anterior, ¿no? La vela semanal, la vela mensual, ¿sí? Las velas más grandes de temporalidades son las más fuertes y las que más se puede llegar a respetar. A la vez, dentro del punto pivot, vos vas a encontrar, ¿no? Multiplicado por 2 sería zonas de resistencias y zonas de soporte, que ya son sacando la cuenta con respecto al punto pivot, ¿sí? Pues supongamos que acá tenés una zona de resistencia y por acá tenés la zona de soporte, ¿sí? Entonces vos vas teniendo distintas zonas. ¿A qué voy con esto, gente, de marcar zonas? Porque estamos viendo convergencias. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, así vamos sumando, ¿no? Vos tenés, supongamos que encontrás en este momento una zona para hacer una venta, ¿no? Antes de hacerla acá, esperá que suba porque va justo a chocar con el punto pivot y supongamos que también a la vez hay una zona de resistencia que viene del pasado. Ya tenés 2 puntos, ¿sí? 2 puntos interesantes, ¿sí? 2 convergencias serían ahí, ¿sí? Entonces ya tenés 2 convergencias más que una sola. Bien, ahí vamos paso por paso. Suponete que le sumas abajo que encontrás una divergencia, lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Si vos encontrás a la vez una divergencia, justo supongamos que acá hay una divergencia, acá miren, justo acá tenemos una, mirá, tenemos, supongamos que ahí tenemos una zona alcista, acá es lo contrario, va hacia abajo, haces una venta, pero antes de hacerla justo, el punto pivot también coincide ahí, ¿sí? Justo coincide punto pivot y justo coincide, supongamos que encima tenés también el... no sé, varios toques de soporte y resistencias del pasado. Entonces ya tenés 3 convergencias, ¿me entienden? Tenés una divergencia, tenés un punto pivot o un soporte o resistencia de ese punto pivot y a la vez le estás sumando zonas que en el pasado se respetaron. Supongamos que el precio venía de arriba, un ejemplo, ¿no? Vamos a ver, hizo así, se quedó, volvió, subió,
se quedó, volvió, subió, se quedó, ¿sí? Hasta que rompió y hizo esto, tiki, 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 y subió. Y cayó. Bueno, estas zonas que están acá son soportes o resistencias del pasado, más el punto pivot, más la divergencia. Bueno, tremendo, ¿entienden? Ya tenés 3 zonas para buscar una buena venta. Entonces, eso es lo que hace la diferencia con el resto de los traders, la paciencia, ¿sí? ¿Por qué la paciencia? Ahí le explico. ¿Por qué la paciencia? Porque vos muchas veces acá mismo querés hacer una compra o una venta, pero no sabés que quizás si esperás un poquito más abajo o un poquito más arriba, podés encontrar una zona convergente donde hay más de 2, ¿no? Donde 2 herramientas que van a sumarse a tu estrategia, ¿sí? De regalo, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque podés encontrar una divergencia. Miren acá todos los temas que pueden encontrar. Podés encontrar highs y lows, que ya los marcamos recién, ¿sí? Podés encontrar zonas de soportes y resistencia, que serían esos highs y lows, o cuerpos inclusive, que sería el close y el open, ¿no? La apertura y el cierre de cada vela. Los puntos pivot también. Números redondos. ¿Qué serían números redondos? Bien, me tomo un mate y te digo. Los números redondos también son muy interesantes, yo los uso muchísimo en lo que opero, yo opero los mercados de Forex también, ¿sí? En este caso, en las criptomonedas es lo mismo. Vos lo que tenés que ver en las cripto acá, en el pasado, fijarte que, por ejemplo, cuando el precio, miren qué lindo sería esto, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Para sumar otra convergencia más. Supongamos que vos vas a hacer acá, por tu estrategia, una compra o una venta, X, no importa, ¿sí? Acá no vamos a ver si es compra o venta, sino en sí la cuestión de buscar el mejor punto posible, ¿sí? Bueno, si vos decís, bueno, voy a hacer, ejemplo, una venta, pero si llega a este alto que está acá arriba, ¿no? Ahí. Bien, ¿qué pasa? El precio llega, la haces y sigue subiendo un poquito más, ¿sí? Te toca el stop y te saca. Y acá llega a este punto, o un poquito más arriba, y se devuelve. Y vos decís, mirá vos, si hubiera esperado un poquito más, ¿no? Y justo, analizando, vas a temporadas más grandes, a temporadas chicas, empezás a ver las convergencias, y te encontrás con que esta zona, es una zona donde hay varias convergencias. Por ejemplo, acá, los números, el precio, supongamos que termina en un ejemplo, ¿no? 46, estamos viendo Bitcoin, ¿no? 1, 2 y 3 ceros, ¿sí? Esto es un número redondo. Cuando ya hay 2 ceros, 3 ceros o un 500, pero que son ceros sobre todo, a esto se le consideran números redondos, donde muchos psicológicamente suelen dejar las órdenes pendientes. Supongamos que este número está acá, ahí, justito ahí. Entonces vos esperás un poquito más. A la vez, en el pasado tenés zonas de soporte y resistencia, ¿sí? Que vienen, hicieron tac, 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 ¿sí? En el pasado, ¿bien? Varios toques. A la vez, justo coincide con el punto pivot o con una zona de soporte o resistencia de ese punto pivot o de pivot de días anteriores. Entonces se va sumando. Encima, supongamos que mirando la gráfica, mirando algún indicador, en este caso es un RSI, pero puede ser un MACD, un estocástico, un CCI, ¿sí? Cualquier oscilador, encontrás encima que hay una divergencia. Así que con la divergencia, con el número redondo, con los toques de los soportes y resistencias del pasado, con los puntos pivot, la entrada va a ser estadísticamente más probable que sea positiva, ¿sí? Entonces la agarrás perfecta prácticamente, ¿bien? A la vez, si le sumás un order block, ¿sí? O una piscina de liquidez, que ya lo vamos a ver, muchísimo mejor, ¿entienden? Así que bueno, esto es obviamente subjetivo, ¿bien? Subjetivo, recuerden que esto es subjetivo, ¿eh? ¿Por qué subjetivo? Porque uno lo interpreta y lo trata de explicar de forma objetiva para que todos entiendan lo mismo, pero cada uno lo va a interpretar muchas veces de distintas formas o lo va a explicar de una forma quizás que por sus conocimientos es compleja de explicar a los demás. Por eso trato de explicar lo más objetivo posible, por más que sea subjetiva la idea, ¿sí? Escucha, qué lindo, qué lindo. ¿Les gusta? Sí. Escucha, qué lindo, para vos. Escucha, a la mañana tempranito, Vamos.
Bien, vamos a seguir con el próximo punto interesante, muy interesante, como para tener una noción de varios puntos. Hay muchos más. Yo creo que estos serían los más importantes, entre comillas, porque es mi forma de verlo, ¿no? Quizás para otros utilicen otras zonas, otro tipo de estructuras. En sí, la palabra convergencia es, como les dije recién, cuando el precio, ¿sí?, va a interactuar el precio con más de 2 o 3 herramientas que van a coincidir en el mismo punto o en la misma zona, ¿sí? Recuerden que no todo va al mismo punto, solamente el número redondo, pero cerca de ese número puede haber un pivot, puede haber un order block, puede haber una piscina de liquidez, un punto de interés, ¿sí?, que se le llama cuando ese punto de interés es donde el precio puede ir a visitarlo, ¿sí? Para tipos que no duermen por la noche, no lo soñé. Bien, seguimos. Bien, acá tenemos, por ejemplo, oferta y demanda, ¿sí? Puse uno de los puntos, es muy parecido a lo que serían los soportes y las resistencias. Nosotros sabemos que la oferta y la demanda somos nosotros mismos y las ballenas, ¿sí? Los que compran y venden, los que sueltan, los que agarran, los que son liquidados, ¿sí? Esas zonas son muy importantes porque prácticamente esas zonas son las que vos tenés que tratar de encontrar muchas veces para que la operación sea obviamente ganadora, ¿no? ¿Por qué? Porque es distinto encontrar una zona, por ejemplo, ¿no?, de tendencia, por ejemplo, alcista. Acá les voy a mostrar un dibujito, miren, a ver. Supongamos que estamos en una tendencia alcista hermosa, ¿no? Ahí, bien. Vos podés seguir la tendencia, ¿sí? Supongamos que la tendencia alcista, te prendés en la ola, vas hacia arriba, pero arriba en esa zona vos podés ver el volumen, ¿no? El volumen es un gran, el que puede utilizar el volumen es lo más parecido a proyectar el presente y no te digo el futuro, pero lo más presente que podés encontrar es el volumen, sobre todo el volumen total. Si lo podés ver, está bárbaro, ¿sí? No el del broker, no el de la plataforma, porque te muestra lo de ella misma nada más, ¿sí? El general, eso está bárbaro. Entonces, esa oferta o esa demanda que la encontrás en el volumen y en el precio mismo, si el precio está llegando y vos ves que el volumen sube agresivamente, vos sabés que esa zona puede ser una zona o para meter más, ¿no?, una zona de agitación se le llama, ¿no? Agita el precio para llegar con agotamiento también muchas veces a un final acá arriba, justo. Supongamos que el precio llega y vos te metés mal y el precio empieza a caerse. ¿Por qué? Porque seguramente hay oferta, entonces el precio obviamente se vende, cae, ¿sí? Y vos te perdiste obviamente con un stop que te fue liquidado en estas zonas por acá, ¿no? Entonces oferta, y lo mismo viceversa hacia abajo con la demanda, por ejemplo, ¿sí? O según de qué lado te encuentres, si estás en la parte de la base o de la cotización, ¿no? Dependiendo ahí cómo vas a llamar a la oferta o la demanda. Pero me entienden, si el precio cae y llega a una zona de soporte porque hay demanda y compran, cuando vos te prendés en la caída, supongamos que viene así, te metés acá justito, digo, bueno, rompió el boss, como le llaman muchos, me voy en la tendencia y acá se te va para arriba. Bueno, esa zona no solamente puede ser obviamente una zona por soportes, por pivot, como les decía recién, porque hay justo una zona también de divergencia hacia arriba, sino que también puede ser por la cantidad obviamente de liquidez, oferta y demanda que hay, que es lo mismo en sí, ¿sí? De todo lo que estoy hablando es lo mismo, no es que la oferta y la demanda está aparte de los soportes y la resistencia. Los soportes y la resistencia son la oferta y la demanda, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes lo van a encontrar como oferta, como demanda, por otro lado soporte, resistencias, en sí es todo lo mismo, ¿sí? Acá no hay, no sé, plantas que operan seres humanos y robots, ¿sí? Entonces, obviamente que esas operaciones van a ser zonas interesantes para oferta y zonas interesantes para demanda, que se pueden apoyar, obviamente, en la psicología de los soportes, de las resistencias, de los puntos pivot, de los altos y bajos, de las divergencias, y bueno, y todo. Inclusive, miren, acá les agrego medias móviles. ¿Por qué medias móviles? Porque la media móvil te puede ayudar muchísimo, pero muchísimo, a identificar la tendencia. Pero también, lo que les digo siempre, si el precio va subiendo, siempre les doy el ejemplo subiendo, puede ser que vaya el precio bajando, pero bueno, me entienden. Esta es una media móvil, ¿sí? Supongamos, y esta es otra media móvil. Van las dos, ¿a dónde? Hacia arriba van, ¿sí? El precio va alcista, ¿bien?
Bueno, ahora cuando vos pasás a otra temporalidad, esto es re importante, gente, ¿eh? Supongamos que esto es velas de 15 minutos. Supongamos, esto es vela de 15 minutos. Vos pasás a velas diarias, de 15 te vas a diario a ver cómo está el nivel, los pivot, los soportes, resistencia, y te encontrás con que la misma media móvil, ¿sí? O alguna zona de media móvil, quizás están pasando por acá. ¿Sí? Entonces vos la marcás a la zona, la marcás a esa zona y te vas a M15, ¿sí? Cuando en M15 vos ves que esa zona, tu media móvil, porque la media móvil que estás viendo en M15 es de las últimas velas, las últimas 20 velas, ¿sí? De M15, un ejemplo, o las últimas 100 velas. Supongamos que esta media móvil es de 100 y esta es de 50, son las últimas 100 y las últimas 50 velas de la temporalidad que vos estás viendo, ¿sí? Si te vas a diario, la temporalidad que es diaria, van a ser 20 velas de la diaria. Entonces, cuando te pasas a M15, esto es muy importante, ¿eh? O a M5 o a H1, capaz que la media móvil de la diaria está casi tocando el precio. Entonces, si vos vas a hacer acá una venta, guarda, porque muchas veces la media móvil es utilizada como soporte o resistencia, ¿sí? Pero no solamente la media móvil de la temporalidad que vos estás viendo, sino la media móvil de otras temporalidades fuertes, como diario, por ejemplo, o H1. Entonces, si vos ves que acá pasa la media móvil y estás por hacer acá una venta, espera a que rompa la media móvil diaria, ¿sí? Y después te metes, o si hay rebote, ir en compra a favor de, obviamente, de cómo venía el precio en la temporada chica, ¿sí? Eso es muy importante. Inclusive en la misma temporalidad te podés apoyar por soportes o resistencias utilizando la media móvil, ¿sí? Eso es muy importante, gente, ¿eh? Quizás es un poco complejo para entenderlo, porque es mucha la información. No lo iba a poner a eso, pero digo, lo agrego como para que tengan una pequeña idea. Pero recuerden, medias móviles o cualquier tipo de indicador que vos encuentres, siempre a medida que vos pasás de una temporada a otra pueden variar, menos el VWAP, por ejemplo, ¿no? Que es otro indicador que algún día lo voy a explicar para que lo utilicen, que está muy bueno, que mezcla volumen con lo que es los promedios de las medias, ¿sí? Ese es muy bueno, el VWAP, ¿sí? Y ese no cambia, ¿bien? Pero bueno, otro día se los explico ese. Ahora seguimos con las convergencias. También la media móvil puede pasar de que el precio, supongamos que el precio viene así, hermoso, hacia arriba, tenés una media móvil por acá, supongamos que se cruza otra que viene por acá, ¿no? Esta media móvil es de 200, ¿sí? Y esta media móvil es de 100, supongamos, o de 50, ¿bien? Bueno, si vos vas a hacer acá una compra, tenés que tener cuidado porque se alejó muchísimo, miren todo lo que se alejó. Se alejó, ¿sí? Entonces, supongamos que en esta distancia que hay, más que compra, busca ventas y a la vez ahí viene la convergencia. Si ves que esta zona por acá, ¿no? A futuro puede venir así el precio a visitarlo, entonces te vas en venta. Es una zona donde acá hay un número redondo, supongamos que acá hay un, no sé, el 45.000 de Bitcoin, supongamos, ¿no? El 45.000, justo está acá, ¿sí? Y vos vas en el 45.123, ¿sí? Bueno, acá arriba podés seguir en compra, ¿cómo que no? Pero justo supongamos que acá tenés zonas del pasado convergentes, donde hay soportes, hay puntos pivot, hay quizás alguna divergencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en compras? Y yo te diría que no, que más que compras sigas ventas. A la vez se le suma esto, muchachos. Esta zona se le suma. ¿Por qué? Porque las medias móviles están muy alejadas del precio y el precio tiene que venir a darle un besito a la media móvil, ¿sí? Entonces, le va a ir a dar un besito y vos te vas a hacer una venta o una compra, según del lado que estés, interesante, ¿sí? A la vez, justo las medias móviles están cerca de un número redondo. Entonces todo te da, ¿sí? Matemáticamente y con estadísticas a que la posibilidad sea más, ¿no? Más positiva que simplemente hacer una venta por hacerla sin sentido o seguir la tendencia. Sí, siempre tenemos que seguir la tendencia, pero también sabemos que existen los retrocesos y los cambios de tendencia. Entonces, si el precio, lo vuelvo a explicar, esa partecita la vuelvo a explicar, es muy interesante. Ver ahí. Entonces, si el precio, vamos de vuelta, va alcista, ¿sí?
supongamos que va alcista, tenemos dos medias móviles, ¿sí? Y acá arriba encontramos zonas de soporte o de resistencia, ¿sí? Que vienen del pasado, a la vez también algún número redondo, a la vez un punto pivot también se le suma, también tenemos alguna divergencia, supongamos que esta divergencia también acá arriba. Bueno, fíjate cuántos puntos convergen, porque estamos hablando de la convergencia para que vos hagas una venta, ¿sí? Esa venta, a la vez, vos ves que viene la media móvil, está muy alejada del precio, vos ves en el pasado que cuando está alejada suele venir a visitarlo, ¿sí? Entonces acá haces una venta y justo también coincide, supongamos acá, no sé, con una zona de soporte del pasado, con un punto pivot o con un punto de un número redondo que tiene que ver con el precio. Entonces haces una venta, ¿sí? Una venta ¿no? Mucho más efectiva y estadísticamente segura que si la haces sin tener una noción de lo que son las convergencias, ¿sí? Lo mismo sería con la compra, ¿ok? Con la tendencia sería bajista, ¿sí? Así, algo así. Un ejemplo bajista, supongamos que las medias móviles vienen ahí y bueno, vos antes de seguir hacia allá, vos te fijás la distancia que hay hasta acá y te vas en una compra, porque justo en el pasado, allá en los números redondos, tenés números redondos, ¿sí? Números redondos y acá tenés, supongamos, soportes y resistencias, ¿sí? A la vez tenés divergencias y bueno, y todo coincide para que vos puedas hacer, a ver ahí, puedas hacer una hermosa venta, ¿sí? En vez de compra, ¿sí? Ahí, ¿bien? Perdón, una hermosa compra, ¿sí? Una compra, ¿bien? Lo vi al revés, ahí está. Una compra, ¿sí? Compra, ¿ok? Bien. ¿Sí? Porque le vaya a dar el besito a la media. A la vez, esta media móvil o esta media móvil en el pasado, ¿sí? Hay soportes y resistencias, o números redondos, o zonas de resistencia de puntos pivot. Todo combina con todo, ¿sí? Tampoco te llenes de tanta información porque no haces una operación, ¿sí? Pero es para que tengan una pequeña noción. Voy a eliminar esto un segundito. Escucha qué lindo esto, por favor, ¿eh? La escuelita de Planeta Pepe, gente, interesante, ¿eh? Ojalá que les guste, está buena la idea. Así que bueno, vamos a ver ahora un poquito por encima los otros puntitos que quedan, para ver si les sirve, seguramente sí les va a servir. Voy a ver si puedo pegar acá, ahí. Ya vamos terminando, ¿eh? Es para que aprendan. Después obviamente vamos a analizar la gráfica todos los días en vivo como suelo hacer en otras plataformas. Vamos a analizar por lo menos 3 veces 4 por semana si es que puedo, una horita, media horita las gráficas, ¿sí? Con todo esto que ustedes tienen que ver para ir aprendiendo, ¿sí, gente? Si les sirve estaría bárbaro. Bien. Así que quedamos en medias móviles. Miren acá, zonas de sobrecompra y sobreventa. Bueno, esto también es interesante. Justo eliminé el indicador acá, me parece. A ver, déjenme ver si puedo volver hacia el pasado. A ver ahí. Ahí está, me parece que ahí volví al pasado, ¿no? Sí, ahí está. Miren, supongamos que, vamos a ver, voy a eliminar los dibujitos. Ahí está. Supongamos que, ¿qué serían sobrecompras y sobreventas? Eso se lo expliqué en un video anterior. Pero por arriba, les digo, los osciladores te suelen ayudar para encontrar sobrecompras, que cuando el precio sobrepasa ciertos niveles, quiere decir que ya subió mucho. Ojo, miren acá, hay una sobrecompra y el precio, miren acá, ¿ven? Siguió subiendo, ¿sí? No quiere decir que deje de subir, ¿sí? Pero por lo menos te va diciendo que hay una sobrecompra. Lo mismo abajo, hay sobreventa, en algún momento se tiene que dar vuelta para arriba. Bueno, ¿qué pasa con eso? Lo podés utilizar en las convergencias, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque supongamos que, vamos de vuelta, ¿no? Vamos a poner todo de vuelta, acá voy a marcar para que aparezcan los bichitos, ahí está. Supongamos que vos, ¿no? Tenés acá una a ver acá, mira, tenés una sobreventa, ¿la ven ahí? Está por un nivel por debajo, ya está marcando una sobreventa, ¿sí? Porque está por debajo del nivel 70 o 30, en este caso 30 sería, ¿sí? 70 arriba. Tienes sobreventa. A la vez acá justo coincide que en el pasado te encontrás con convergencias, con soportes, con resistencias, con puntos pivot, ¿sí? También en este otro lado justo, no es que se tiene que dar todo, pero por lo menos una o dos que encuentres tenés más posibilidades de solamente una sobreventa, ¿sí? Un número redondo, por ejemplo, un número redondo con por lo menos 2 ceros o 3 ceros, ¿sí? Ahí, 3 ceros, por ejemplo. Bien, todo eso hace que esta zona sea interesante para buscar que una compra, ¿sí?
Y si cae, podés hacer un promedio acá en esta otra zona con una segunda compra, ¿sí? Para ir promediando. Y acá estarías haciendo tabla o inclusive ganando, ¿bien? Esa es la idea. Que ustedes utilicen las convergencias, ¿sí? Las convergencias, ya sea los puntos anteriores o los que les voy a explicar nuevos. Son muchos, pero bueno, la idea está, ¿no? Que las utilicen para sumarlas a tu estrategia, ¿bien? Escucha qué lindo, ¿eh? Bien, vamos a poner de vuelta aquí. Vamos a seguir con los títulos. Acá un segundito. Ahí. Así que bueno, eso sería la zona de sobrecompra, sobreventas, divergencias. Bueno, ya les dije las divergencias. Miren el video del día de. El live número 12. ¿Sí? El número 12, ahí explico divergencias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Lo mismo que lo anterior. Si vos sumás highs, lows, puntos pivot, números redondos, oferta, demanda, medias móviles que interactúen, ya sea por temporalidades grandes con chicas o porque se diferencia con una distancia el precio y la media y sabés que tiene que ir a visitarla y justo ahí convergencias, bueno, a la vez se le suman estas divergencias, ¿ven? Supongamos acá el ejemplo, les muestro uno rapidito. Acá tienen una divergencia, miren. Altos más altos, bajos más bajos, ¿ven? Justo acá, si coincide con el pasado, con números redondos o con puntos pivot, o siempre o, no y, porque no todo va a coincidir, ¿sí? Bueno, todo eso hace que pueda ser una venta o una compra, ¿sí? Una compra si sucede lo contrario, ¿ven? Miren acá esto va hacia abajo, ¿ven? Y acá va hacia arriba. Bueno, esa es una divergencia que si a la vez en el pasado acá tenés zonas interesantes, tenés también quizás un número redondo, ¿sí? Y bueno, y todo lo que les vengo explicando, punto pivot, te vas en una compra, ¿sí? Todo suma, a la vez justo está que sobrevendido también, ¿ven? Acá estaba sobrecomprado, ¿sí? Entonces es interesante para que vos digas, mirá qué bueno, coinciden varios puntos, entonces tiene sentido la operación de compra o de venta, ¿sí? Esto, gente, véanlo, es interesante. No sé si lo van a encontrar así paso a paso todo. Obviamente que es mucho, trato de resumirlo porque si no estamos, no sé, 24 horas sin parar hablando. Y la idea es tener una idea. No sé si voy a llegar a mostrar todo, capaz que tenga que hacer un segundo video. Pero bueno, vamos a ir rapidito porque me quedé con los de arriba. Bueno, Fibonacci también. ¿Qué quiere decir Fibonacci? Dos puntos interesantes, podés encontrarlo como retrocesos o como expansiones, también como abanicos. Hay distintos tipos de herramientas de Fibonacci, que estuve explicando algo de Fibonacci, pero en este caso les explico acá. Supongamos que acá marcas un Fibonacci, ¿sí? Bien, justo coincide acá con el 38, ¿ven? Vamos a marcar de vuelta un Fibonacci, ahí, tic. Supongamos que, vamos a ponerlo así para que entiendan un poquito mejor, de izquierda a derecha, así no se juntan los numeritos. Agarro el bajo, agarro el alto, ¿sí? Y supongamos que acá vos querés hacer acá una compra o una venta. Bueno, justo da la casualidad que acá en esta zona tenés supongamos el 38 de Fibonacci, ¿sí? O el 61, números de Fibonacci interesantes. A la vez, ese 61 o 38 o 0.236, ¿sí? O 0.76 que están acá, coincide ahí con un número redondo, coincide con un POC, con soportes, con resistencias del pasado. Fíjate, a la vez una divergencia o a la vez una sobreventa o una sobrecompra. Fíjate que si viene acá, más que rompa, es probable que antes de que rompa, vamos a retroceder acá un poquito, antes de que rompa, que el precio venga y se vaya, ¿no? Para arriba. Lo mismo sería al revés. Entonces, voy rapidito con Fibonacci, es obviamente una herramienta psicológica, no sé si una de las más importantes psicológicamente, porque los traders la utilizan, aunque no entiendan mucho de qué trata, la utilizan porque saben que hay zonas de liquidez o zonas donde los pepes y las ballenas y los retails suelen poner las órdenes o los stop para ir a liquidarlos o una orden pendiente, ¿sí? En esa zona. Entonces, en esa zona es muy probable que el precio se frene. A la vez, en el pasado, las zonas anteriores hacen que vos te encuentres con las convergencias, ¿sí? Convergencias. ¿Por qué convergencias? Lo vuelvo a decir, convergencias, porque en el pasado convergencias, inclusive en un futuro con el número redondo, ¿no? Convergencias, ahí está. Estas convergencias
a vos te van a servir para utilizar una compra, una venta, donde cuando ya hay más de 2 o 3 zonas distintas, como por ejemplo un Fibonacci, un soporte y una resistencia, o varios, un order blocks, bien, lo que les decía recién de sobre compras, sobre ventas, números redondos, volumen. El volumen es el que suele salir aquí, donde no lo puse ahora, pero suelen tener acá el volumen, que son como barritas que van hacia arriba o hacia abajo. También cuando ves que va llegando ahí, o el perfil de volumen también. Todas esas son zonas que convergen. Si a la vez convergen acá con distintas zonas del pasado y está llegando a un número redondo, que sería en el futuro, bueno, qué mejor que hacer en este caso una compra, ¿no? O quizás decís, me voy en venta, porque si lo se apoya, va en pullback y ahí me apoyo y voy en venta. Por eso, y ahí tenés que tener tu estrategia y ver de cómo viene el mercado. ¿Bien? Bien, interesante. ¿Cómo se habla, Pepe? A ver si ponemos un poquito de music un segundito. A ver qué tiramos acá. Mirá qué lindo esto. A ver, escucha. Para vos, esto un poquito. Escucha qué bonito. Bien, ¿les gusta, gente? Sí, por lo menos interesantísimo, creo, ¿no? Espero que les guste. Vamos a seguir así todos los días, pero voy a tratar de terminar los puntitos que me quedan. Parece que no termino más porque es largo esto, A ver, obviamente cada uno de los puntos tendría que ser un video, ¿sí? Cada uno, pero bueno, vemos si lo voy armando, si les interesa. Súmense, gente, denle like, súmense si pueden, por favor, a lo que es al streaming. Ya estamos, quedan menos puntitos, Bien, a ver, vamos a ver qué más sigue acá, Me tengo que pegar la listita que la tuve anotando. Hay otros temas que no los anoté porque son un poquito más complejos. Inclusive order block lo vamos a ver muy por arriba con los imbalances. Pero son zonas también, ¿sí? Miren acá, Fibonacci, canales y rangos. ¿A qué voy con canales y rangos? Miren, supongamos que el precio, más que supongamos, vamos a dar el ejemplo. Esto es un canal, supongamos ahí, ¿no? Siempre supongamos, bien. Vamos a ver si podemos marcar algún canal. Acá agarro este alto, ¿sí? A ver ahí. Supongamos ahí, ¿no? 1, 2 toques. Vamos a marcarlo un poquito más. Sí, ahí puede coincidir. No, bueno, quizás no es el ejemplo este. A ver si puedo marcar algún canal acá con estos 2 toques ahí. Bueno, ahí está. Ahí tenemos 2 toques, ¿sí? Solamente guiamos acá. ¿Qué pasa? Vos ahí tenés un canal. Dentro de ese canal vos podés encontrar otros canales, ¿sí? O ampliaciones. Acá hay otro canal dentro, ¿sí? Que sería la zona de soporte con esta pequeña zona que es como una ampliación del precio, que son los dibujos chartistas que conocemos, donde el precio va tocando. Todos estos canales, ya sean el alto, el bajo, inclusive acá podés marcar, mira, vamos a marcar ahí otros canales más, a ver si puedo poner algunas zonas de canales por fuera. Miren, acá tenés otro canal, ¿sí? Que vos lo extendés, obviamente, ¿no? La idea es esa, que ustedes vean que se extiende y en algún momento deja de tener interés o importancia cuando ya deja de ser respetado, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, podés agarrar o ir más hacia atrás. Por ejemplo, acá si agarro este toque con este toque, puedo marcar ahí otro canal, supongamos, porque me interesa, porque es subjetivo. Inclusive puedo decir, no, ese no me interesa, me voy a este que está acá, ¿sí? Porque es subjetivo. Voy viendo cómo el precio se va ampliando y voy haciendo como una aceleración con esta directriz, ¿sí? Pero bueno, estos canales también te sirven, porque supongamos que el precio ahora, vos decís, bueno, si el precio en este momento sube o va por acá y llega a la zona extrema del canal, ¿no? Supongamos esta resistencia dinámica sería, si ahí está llegando, más que en compras buscaría una venta. A la vez, ahí yo buscaría solamente una venta, ¿no? Ok, pero a la vez ahí viene la convergencia. Se nos suma del pasado, soportes y resistencias. Se nos suma del número redondo, justo pongamos que hay un número redondo también que coincide, o no, pero si hay otro número redondo, con 2 0, con 3 0, con 4 0, ¿no? Hay un número redondo. Vamos hacia abajo y vemos que hay una divergencia, o una sobrecompra o una sobreventa. Supongamos, en este caso, tendría que estar acá una sobreventa, que el precio va a venir hacia abajo, ¿sí? A la vez de sobreventa, supongamos que acá encontramos
un alto más alto que otro. Entonces hay una divergencia también, ¿sí? Y acá lo vemos como que está llegando, se pasó un poquito, entonces acá sabes que hay una divergencia, ¿no? Donde los altos son más altos, los bajos son más bajos, está sobrecomprado, hay un número redondo, hay soporte y resistencia, y encima, si querés, un punto pivot de la vela diaria. Todo, tenés todo. ¿Sabés cómo me voy en venta? Le meto 50 millones de lote ahí, ¿sí? ¿Me entienden en lo que voy? Esa es la idea. Si vas sumando del pasado zonas interesantes, eso es lo que hace que converjan varias zonas en común, ¿sí? A la vez, podemos agregarle a esas zonas, para ir rapidito, los order blocks, ¿sí? Los order blocks son zonas donde está obviamente la piscina de liquidez, se busca la liquidez, son zonas donde el precio va a buscarlo para ir hacia ese lugar, hacer las fallas, las trampas, los clímax, y vos obviamente cuando seguís esa zona te chocas con un muro donde el precio de golpe dispara de forma rápida. Supongamos acá que esta zona, vamos a ver si podemos ampliar un poquito acá, esto lo voy a eliminar de vuelta, ahí está. Supongamos que esta zona, todo lo que les armé, disculpen ahí, un dibujito, todo esto que les dibujé acá, ¿sí? Ahí, mira, vamos a ponerlo acá. Supongamos que esta zonita siempre, en este caso sí, supongamos porque no pasó. Hay un, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo más exagerado acá. Ahí el precio está ahí, ¿sí? Todavía no llegó, ¿eh? Acá veíamos recién que puede hacer así el precio. Vamos a encontrar un futuro, ¿no? Inventado por nosotros. El precio viene hacia arriba, ¿sí? Está lo que les decía recién, un canal, supongamos, estamos explicando los canales que coincide justo, esa es una zona de resistencia, también puede ser que sea un canal donde venía el canal así armando o comprimiendo el precio, pero es un canal, el precio va hacia arriba, entonces vos ves que se está formando una divergencia, el precio va hacia así, y se puede venir para abajo. Ven acá, está acá es un poquito más alto ahí, supongamos que está ahí, ¿sí? Bien, entonces hay un alto más alto que el anterior, y acá hay un alto, ¿no? Lo contrario al anterior, donde ven que en este caso un alto está por encima del más nuevo y acá viceversa. Entonces, cuando llega arriba te encontrás con una divergencia, te encontrás con una zona de canal, te encontrás con que en el pasado tenés soportes y resistencias, o lo que se le llama POC, ¿sí? El POC, donde el precio interactúa, ¿sí? Interactúa en esa zona. A la vez encontrás números redondos, ¿sí? A la vez encontrás, aparte de números redondos, que está sobrecomprado. Pero fíjate qué hermosa venta. Y encima te da por mirar, tipo, encontré 5 o 6. Ah, mira, y encima hay un punto pivot o una zona de soporte o resistencia de los puntos pivot que le expliqué recién. Entonces, en ese canal tenés más posibilidades de vender. Yo te diría un 90 a 10, ¿sí? 90% de venta y un 10% de compra, porque no quiere decir que siga subiendo. No puede el precio hacer lo que quiera. Encima vemos volumen, acá que se inyecta, que hay volumen, todo volumen que viene bajito acá, y vemos que pum, de golpe empieza a subir al promedio de una media 20, y vemos que bueno, ahí vemos una sensación más 80, 85, 90, 95 de venta que de compra, ¿bien? Lo mismo sería al revés, ¿sí? Bien, vamos a poner música y vamos a seguir con otros puntitos más despacito para no ir a 2000. Sé que vamos a llegar, gente. Vamos a llegar a explicar todos los puntitos. Perdón, y los order block me faltó ahí, ¿no? Bueno, a la vez de todo eso, un order block suelen ser fractales, ¿sí? Lo explico por arriba, algún día lo podemos explicar bien, pero los order blocks suelen ser, por ejemplo, acá tenemos impulsos y retrocesos, ¿sí? Ahí, entonces, esta zona está formada, el fractal, por una vela que sube, una vela que hace un doji o que está ahí, ¿no? Ahí arriba, que sería la última, con mecha o no, y otra que cae, ¿sí? Bueno, esta vela que está acá, ¿sí? Es tomada como un order block hacia el presente, ¿sí? Hacia allá, ¿bien? Entonces, si vos acá extendés, ¿sí? Supongamos que acá tenés un order block, acá, ahí, supongamos que ahí hay un order block, supongamos, y lo marcás. Entonces el precio viene, justo encontrás el order block o un imbalance, ¿sí? Es que es muy parecido, está cerquita del order block, y bueno, ahora les muestro cómo es un imbalance por arriba muy rapidito porque es para una clase aparte, pero ahí llega el precio. Y bueno, te encontrás con toda esa convergencia, con todo lo que les dije. Yo lo repito como un loro, pero porque es así, para que lo aprendan. Y obviamente después te terminás encontrando también con un order block o con un imbalance, ¿sí? El imbalance obviamente va a disparar o el order block hacia abajo un 95% a un 10 o un 5 en compra, ¿sí?
Lo mismo al revés sería, ¿bien? No sé, que venga cayendo el precio, viene cayendo hermoso y viene cayendo, y de golpe nos encontramos acá en esta zona. A ver, acá, supongamos que el precio ahora, a ver si me deja dibujar ahí un pastelito. Este es el mismo canal, supongamos que ahora viene, te la perdiste la operación de venta. Viene cayendo, está por tocar el canal, supongamos que este es el canal, ahí se apoya, vamos a hacer un poquito de trampita ahí, se apoya en el canal, ahí sí. Y a la vez acá encontramos un imbalance, acá, de este lado, esta vela roja que está acá, ahí. ¿Sí? O es un order block, o un imbalance que sería este azul, perdón, ahí. Entonces ahí marcas una zona de soporte. A la vez en el pasado, lo que les dije hoy, en el futuro, un número redondo que puede venir a tocarlo, por eso digo futuro, ¿no? Porque vos venís por acá arriba, viene cayendo y todavía no llegó al número redondo. Encontrás volumen y a la vez encontrás abajo, ¿no? Yo le doy todo lo mejor que pueden encontrar. No van a encontrar todo junto, pero ahí está la idea. Mientras más encontrás, más estadística y posibilidad de ganar la operación la tenés. Y abajo encontrás una sobreventa y a la vez una divergencia. Entonces se te da todo redondito, ¿sí? ¿Cuál sería la divergencia? Y el precio hace esto, así, así, ¿no? Supongamos, y acá hace así, hasta ahí llega, ¿ven? Tenés un bajo más bajo que el otro. Y acá abajo vas a tener lo contrario, un bajo más, el nuevo es más alto que el anterior, ¿sí? Entonces ahí te vas a encontrar con una divergencia también, ¿sí? Un jeroglífico, gente, pero espero que me entiendan porque es mucho, ¿sí? Muchas horas de aprendizaje esto, ¿sí? Se los trato de resumir un poquito para que tengan idea. Y bueno, y vamos a pegar otro temita más, a ver si tenemos... Ahí tenemos alguno más. Ahí calculo que... Ahí tenemos canales, bueno, líneas de tendencia, zonas de liquidez, liquidity pool. Bueno, el liquidity pool, para resumir, gente, son las zonas donde el precio, son los highs y los lows de interés, donde el precio va a llegar, que vos no sabés, pero por medio de mechas y de zonas vos podés encontrar. Entonces, supongamos que este es un liquidity pool, ahí interesante, acá hay otro, vos sabés que el precio está muy interesado en esos puntos de interés, ahí o acá. Ahora, si va hacia ahí, vos podés buscar una venta, si en el pasado, soporte y resistencia, números redondos, volumen, o siempre o, ¿se acuerdan? O una divergencia. Si se suman con el I, mejor, ¿no? Y es mucho mejor que o, ¿no? No sé, supongamos está allá arriba, una divergencia, una sobrecompra, bueno, todo es un Fibonacci, el número 61.8, todo eso hace que tengas un 90, un 80% de que la operación salga ganadora si va hacia la baja y un 10 que salga perdedora si va para arriba, ¿sí? Que quiere decir que puede ir para arriba, ¿sí? Eso serían las zonas de liquidez muy rapidito, pero muy rapidito, ¿no? Como que pase el tren, donde el precio va a disparar muy agresivamente y se va a devolver de la misma manera, ¿sí? Me quedó solamente las líneas de tendencia, mirá, me pasé ahí, y los imbalances. Los imbalances, a ver si tengo acá algún rectángulo para mostrarles. Ahí, a ver si puedo marcar. Supongamos que esta es una vela, esta es otra vela. Acá les voy a explicar el order block y un imbalance, supongamos, ¿sí? Un imbalance, a ver ahí, voy a dejar otra velita y acá otra velita, ¿sí? El precio viene así, ¿no? Como estamos viendo, vamos a hacer las mechitas con... ahí está. Supongamos que acá tenés una mecha, acá tenés otra mecha, acá tenés otra mecha, acá tenés otra mechita, ¿sí? Acá tenés otra mecha, en este tenés otra mecha, ahí, ¿sí? Son todas mechitas, el precio viene así, va para arriba y va para abajo, ¿sí? Bien, el order block sería esta zona, si vas para allá, ¿sí? Vamos a sacar esto. Ese sería el order block, ¿sí? Si el precio en algún momento, ¿sí? Ahora vengo con el imbalance, esperen si encuentro el lapicito acá. Lapicito, ¿dónde estás? Bien, se me escapó el lápiz, acá. Bien, entonces si el precio baja y no sé, está 2 días, 1 día, 3 días, cuando llegue acá arriba tenés un order block. A la vez, si ese order block, ¿sí? Coincide con en el pasado soporte, resistencias, puntos pivot, números redondos, acá abajo con divergencias, con sobrecompras, sobreventas, wow, te hiciste la jugada perfecta, ¿me entienden? Ahora, el imbalance, ¿cuál es el imbalance? Acá lo estamos viendo. El imbalance suele ser muchas veces, ¿conocen ustedes lo que son los gap? Los gaps son cuando una vela comienza pegando un salto, deja como un espacio negro. Bueno, acá más que espacio es esta zona. ¿Ven la mecha de esta vela con la mecha de esta otra? Que no llegan a juntarse
y dejan como un espacio acá entre el cuerpo de la del medio, bueno, este espacio que está acá sería, por ejemplo, un imbalance, ¿sí? Que lo podés poner para que en un futuro, cuando viene, también utilizarlo, a la vez con el order block, por ejemplo, ¿sí? Eso sería, por arriba muy rapidito, porque esto se va a hacer largo, si no. Esa es la idea. Entonces también, si se suma lo que les dije anteriormente, wow, tremendo, ¿me entienden? Es, boom, una bomba de profit, ¿sí? Y de ganancias. Último tema, rapidito, y ya con esto me despido. Primero les voy a poner de vuelta music, a ver si acá les puedo regalar. Ahí, a ver acá. Mirá qué lindo esto, escucha esto. Escucha. Falta música, ¿eh? Bien, les voy a sumar por último, soportes, lo que serían líneas tendenciales, directrices y aceleración, que seguramente el próximo video va a ser solamente de líneas de tendencia, directrices y aceleraciones. Vamos a ver si lo puedo hacer en menos de una hora, porque es para estar 3 días también, ¿sí? Todo resumido es acá, ¿sí? Pero tratando de que quede por lo menos una idea. Bien, así que ¿qué serían los order blocks? Ya está explicado, imbalances también, línea de tendencia por arriba. Siempre recuerden que estamos hablando no de la línea de tendencia en sí, sino de las convergencias, ¿eh? Recuerden eso, convergencias. Esperen que lo voy a agregar acá. Convergencias. Eso es muy importante porque es de que trata el video, ¿sí? Ahí está, convergencias es hoy el tema, ¿sí? Lo dejo ahí. Convergencias, bien. Supongamos la línea de tendencia. Vamos a hacer un ejemplo alcista o bajista, pero acá le voy a marcar una línea, ¿sí? Con una aceleración inclusive, a ver si podemos marcar. Y al final no cambiamos de gráfica, ¿eh? Ahí está, ahí. Miren. Ahí. Bien, yo marco una línea de tendencia, ¿no? Comienzo con bajos, ¿sí? Ahí van hacia el futuro, ¿sí? A la vez hago una aceleración, porque ahora hay otro toque, de acá va hacia acá, ¿ven? Ahí, una aceleración se le llama, ¿sí? ¿Y por qué está el nombre directrices? Bueno, eso va a estar para el próximo video, porque muchos le llaman a esta línea zona de tendencia, línea de tendencia, y en sí es la línea de tendencia no es todo, es solamente hasta donde el precio llegó sin que haya roto el alto anterior o el bajo, ya se lo voy a explicar bien, ¿sí? Así que es como que continúa, la directriz sí sería todo, ¿bien? Ya les voy a explicar a detalle, pero no viene el caso de eso, sino solamente para qué la utilizamos, para marcar zonas importantes, y en este caso, como les estaba diciendo, las convergencias. Acá, ¿qué estamos viendo? Una zona de línea tendencial, ¿sí? El precio, supongamos que rompe esta zona y se viene hacia abajo. Ahora, empezamos a prepararnos. En el pasado, ¿qué vemos? ¿Zonas de qué? Soporte, resistencias, vemos que está llegando a un punto pivot, ¿sí? Vemos que está llegando a un número redondo muy cerquita porque son zonas, vemos que se está por formar una divergencia. En este caso, si vamos a hacer compras, es una divergencia donde acá vamos a encontrar que el precio, supongamos que el precio empieza a ser así, ¿sí? Viene con ahí, ¿no? Hizo dos, ven, un bajo, otro bajo, y acá lo hace al revés, ¿no? Entonces, bueno, vemos que el precio se puede ir para arriba, ¿sí? Se está sumando todo en esta zona. Hay convergencia de varias zonas. Y supongamos que encima le agregamos una media móvil o dos medias móviles que justo están pasando por ahí o están ahí, ¿sí? Un par de medias móviles que vienen, una de 100, una de 50 o una sola. El precio está pasando por ahí y está convergiendo con todas esas zonas. Bueno, todo eso hace de que vos tengas una zona de interés, un punto de interés, ¿sí? ¿Para qué? Para decidirte a hacer una hermosa y querida compra, ¿ok? Obviamente puede caer el precio, pero acá también tendrías un 80-85% de posibilidades de que la compra salga vencedora, ¿sí? Y pequeña la distancia a que salga perdedora, ¿sí? Por eso les digo que las convergencias
siempre las tenés que tener a tu lado, ¿sí? Siempre. Vos podés tener cualquier tipo de estrategia. Ya les voy a compartir un par de estrategias para que operen en las criptomonedas, que seguramente les van a gustar mucho, para scalping, intradía o swing, que las van a tener que ajustar. Pero a la vez les van a agregar a esas estrategias ustedes esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá, que todo esto que está acá es lo que hoy les expliqué rapidito. Todo esto que les expliqué hoy, todo esto que parece acá un pulpo, bien, es las convergencias. Y hay muchas más, ¿eh? Obviamente. Pero bueno, ¿qué quiere decir para redondear todo esto? Que si vos estás con tu estrategia, con tu gestión, con tu psicología, por hacer una compra, una venta, ¿no? Pero a la vez se te suman varios puntos donde el precio está llegando o puede llegar, obviamente tenés un 80 o 90% más de posibilidades de salir en positivo que de salir en negativo, porque esas convergencias van a hacer, obviamente, que sea más importante esa zona, ¿sí? Mucho más importante, ya sea una media móvil, un Fibonacci, las divergencias y todo lo que les expliqué recién, ¿sí? Los puntos pivot, los números redondos, los volúmenes, que no los agregué, pero los volúmenes los conocen, suelen marcarse acá por debajo, ¿sí? O el perfil de volumen también. Gente, bueno, me voy porque me cansé. Espero que les haya gustado. Por lo menos denle like si quieren, no es obligatorio. Y súmense, ¿sí? Súmense acá al grupito. Así seguimos con más. Van a venir estrategias los que estén, obviamente, que estén dentro del grupito acá siguiéndome. Seguramente les voy a compartir algunas cositas más, ¿sí? Así que, y si hay regalitos también se los voy a dar a los que estén suscriptos, obviamente. Gente, me voy, pero antes de irme les regalo una hermosa, muy bonita canción. Espero que les guste. A ver con cuál podemos cerrar el ciclo. A ver acá. A ver. Uy, tenemos muchas acá bonitas. Con esta. Me voy con esta, gente. Escucha. Fuerte. Pone fuerte. Bien, gente, vamos a ver si encontramos a Pepe Mila. A ver, esperen un segundito. Ahora sí. Volvemos al planeta Pepe, gente. Se me suman, se me suscriben. Espero que les haya gustado lo que hablamos hoy. Las convergencias, ¿eh? Me transformé en Pepe Mila, gente. Sé un Pepe más, sumate. Nos vemos en la próxima. Veremos qué tema vamos a explicar. Espero que esto les guste. Denle like, súmense, los espero, gente, ¿eh? Chau. Subite a la nave que nos vamos. Chau. Y no saben volver. Chau. Tienen sus nidos en las ramas más altas. A veces se pierden y no saben volar.